Margaret Stevens, una viuda de 63 años, había creído que su vida entraba en una etapa más tranquila después del funeral de su esposo Henry, pero pronto descubrió que incluso el duelo podía estar ensombrecido por la traición. Su hijo Kevin y su esposa Rebecca comenzaron a visitarla con más frecuencia en esas primeras semanas, sentándose con ella en la vieja sala de estar, hablándole en tonos suaves como si fuera porcelana frágil. Kevin le tomaba la mano, diciéndole que necesitaba algo nuevo que esperar, mientras Rebecca asentía y le aseguraba que solo querían que fuera feliz. Sus palabras sonaban tiernas, pero sus ojos traicionaban otro interés, uno que se encendía en el momento en que Margaret mencionaba la póliza de seguro de vida de Henry. Rebecca sugirió casualmente que invertir en bienes raíces podría darle estabilidad a Margaret, mientras Kevin estuvo de acuerdo con entusiasmo, agregando que le proporcionaría propósito y seguridad. Margaret, deseando creer en su preocupación, se permitió imaginar que realmente se preocupaban por su bienestar. Cuando se encontró con el anuncio de una gran mansión victoriana en la calle ELM, su corazón se agitó de una manera que no lo había hecho desde la muerte de Henry. El porche envolvente, las barandillas relucientes, las 6 habitaciones y la promesa de espacio para los nietos la llenaron de visiones de reuniones familiares, cálidas fiestas y un renovado sentido de pertenencia. Aunque el precio era alto, el seguro de Henry lo cubría, y sintió que era una forma de honrar tanto su memoria como su anhelo de conexión. Aún así, algo dentro de ella susurraba cautela, un recordatorio sutil de las miradas agudas de Rebecca cada vez que Margaret gastaba dinero en sí misma. Siguiendo ese instinto, compró la casa en silencio bajo un fideicomiso, contratando a un administrador para supervisar las renovaciones mientras guardaba silencio sobre sus planes. Durante 6 semanas, la propiedad se transformó, pintura fresca iluminó las paredes, la cocina brilló con acabados modernos, los pisos de madera resplandecieron tras un pulido cuidadoso, y los jardines comenzaron a parecer sacados de una revista. Margaret imaginaba revelar la casa a Kevin y Rebecca, entregándoles las llaves con una sonrisa, diciéndoles que esta sería su nueva casa familiar donde todos podrían tener espacio para crecer. El día que pensaba sorprenderlos, entró temprano a la mansión, maravillándose con la lámpara de araña brillante, las encimeras de mármol liso y el dormitorio principal que había diseñado con amor. Su corazón latía rápidamente cuando llamó a Kevin, invitándolo a él y a Rebecca a almorzar con la promesa de compartir algo maravilloso. En lugar de entusiasmo, Kevin explicó que estaban ocupados mirando casas para su propia expansión familiar. Margaret preguntó si esperaban otro hijo, pero Kevin aclaró que querían traer a vivir a los padres de Rebecca debido a la artritis de su madre y la salud de su padre. Margaret forzó una sonrisa y dijo que era una noticia maravillosa, pero cuando preguntó dónde estaban buscando, Kevin describió una victoriana en la calle ELM. El aire pareció escaparse de su pecho al darse cuenta de que estaban describiendo, sin saberlo, su propia casa nueva. Tratando de serenarse, sugirió que tal vez podría ayudar con el pago inicial como una herencia anticipada, una oferta que iluminó de inmediato la voz de Kevin. Él preguntó si estaba segura, advirtiendo que era mucho dinero, pero Margaret respondió con firmeza y pidió la dirección, organizando reunirse con ellos allí. Se sentó sola en la perfecta cocina nueva por un tiempo, pensando que tal vez este plan podría ser incluso mejor de lo que había imaginado. En lugar de darles la casa directamente, podía dejar que creyeran que la estaban eligiendo, y luego intervenir con su ayuda para que sintieran que eran socios iguales. Pero cuando llegó a la calle ELM, su optimismo vaciló. Rebecca ya estaba en el césped, hablando por teléfono como si fuera la dueña de la propiedad, señalando el jardín y mencionando la suite principal como si la estuviera diseñando para sí misma. Margaret se quedó al otro lado de la calle en su coche, observando mientras Kevin se unía a ella, y juntos medían ventanas y discutían dónde colocar los muebles. Actuaban menos como posibles compradores y más como personas ya en posesión. Margaret finalmente se acercó, fingiendo sorpresa mientras Rebecca la guiaba con entusiasmo por la casa. Rebecca pasó la mano por las encimeras de mármol que Margaret había elegido, llamando a la cocina perfecta para cenas. Arriba, Rebecca reclamó el dormitorio principal para ella y Kevin, sugiriendo que Margaret podría tomar la habitación más pequeña cerca del baño de visitas, asegurándole que era pequeña pero adecuada.
Kevin apoyó la idea, elogiando el vecindario, mientras Margaret forzaba una sonrisa incluso cuando su corazón se apretaba al darse cuenta de que la veían no como una igual, sino como alguien a quien relegar. El dinero de la herencia que ella proporcionaría se convertiría en su capital, su inversión, mientras a ella la dejaban agradecida por un rincón modesto. Rebecca luego mencionó una complicación, diciendo que los vendedores requerían efectivo debido a un arreglo de fideicomiso, y Kevin suspiró que significaría agotar la herencia de Margaret solo para cubrir el precio. Rebecca puso una cara decepcionada, lamentando lo cerca que estaban de asegurar su sueño. Margaret escuchó con atención, dándose cuenta de que esta era la primera prueba. Sugirió quizás buscar algo más pequeño, pero la expresión de Rebecca se endureció, diciendo que esta casa era perfecta para sus necesidades y que Henry habría querido que invirtieran sabiamente. La manipulación golpeó profundamente a Margaret, usando la memoria de su difunto esposo para justificar sus deseos. Asintió lentamente y dijo que lo pensaría, ocultando su tormento. Esa noche, sentada sola con la escritura de propiedad que llevaba su nombre, reflexionó sobre cómo había querido regalarles esa casa, pero ahora se cuestionaba si merecían tal gesto. A la mañana siguiente, Margaret se sentó en su mesa de cocina, sorbiendo café tibio, cuando sonó su teléfono y apareció el nombre de Kevin en la pantalla. Su tono era urgente, lleno de una intensidad forzada que delataba su intención, y explicó que habían pasado por la casa de la calle ELM temprano en la mañana y encontraron a otra familia viéndola con serio interés. Le advirtió que si querían asegurar la casa tendrían que actuar rápido, preferiblemente ese mismo día, y su insistencia presionaba sus nervios como un tambor destinado a desgastar la resistencia. Margaret escuchó con atención, la calma en su voz ocultando la tormenta que sentía dentro, y preguntó si sería prudente apresurar una decisión tan grande. Kevin replicó rápidamente que los valores de las propiedades en el vecindario estaban subiendo y que la oportunidad podría no volver. Agregó que Rebecca ya había estado en estrecho contacto con el agente inmobiliario, desarrollando una buena relación, y que quizás lo mejor era dejar que ella continuara manejando la comunicación. La sospecha de Margaret se profundizó con esas palabras: la casa era suya, la escritura llevaba su nombre, y aún así hablaban como si ellos lideraran negociaciones por un premio al alcance. Respondió con firmeza que si su dinero estaba involucrado, quería hablar directamente con el agente inmobiliario. Hubo vacilación al otro lado de la línea, un silencio que se prolongó más de lo debido, antes de que Kevin aceptara a regañadientes. Después de terminar la llamada, las manos de Margaret temblaron levemente, no por miedo sino por la realización creciente de que su hijo y su nuera estaban dispuestos a torcer la verdad en cualquier forma que los beneficiara. Tomó el teléfono nuevamente, esta vez llamando a Sara, la administradora que había confiado para supervisar las renovaciones. Sus instrucciones fueron claras: volver a listar la casa de inmediato al mismo precio y con las mismas condiciones. Sara dudó, recordándole suavemente que Margaret ya era propietaria absoluta, pero la voz de Margaret fue firme al explicar que quería probar hasta dónde llegaría su propia familia. Horas después, Kevin volvió a llamar, anunciando con falsa alegría que la supuesta oferta de la otra familia había sido rechazada y que, si se movían rápido, la propiedad aún podría ser suya. Margaret sintió una frialdad firme fluir por su pecho, sus sospechas ahora confirmadas. Lo felicitó, fingiendo alivio, y sugirió que todos se reunieran con el agente inmobiliario juntos a la mañana siguiente para finalizar los detalles. Kevin dudó una vez más antes de decir que Rebecca pensaba que sería mejor si Margaret transfería el dinero primero y luego dejarlos manejar el resto. La petición cortó a Margaret como una cuchilla, no por su descaro sino porque venía de su propia sangre. Esa noche, en lugar de desesperarse, llenó cajas en su coche, no para mudarse con ellos a la casa, sino para reclamarla para sí sola. Condujo una vez más por la propiedad, contemplando su orgullosa fachada iluminada bajo las farolas, y sintió orgullo y tristeza entrelazados. Al día siguiente, justo cuando terminó de organizar sus pertenencias para la mudanza, llegó un mensaje de Kevin afirmando que los vendedores habían aceptado otra oferta y que habían perdido la casa. Rebecca, dijo, estaba destrozada,
y agregó que había soñado con hacer de ella un verdadero hogar familiar, incluso mencionando nietos como si quisiera atravesar el corazón de Margaret con anhelo. Margaret leyó las palabras con ojos secos, ya demasiado sabia para dejarse engañar por la artimaña, y respondió con desapego, diciendo que era decepcionante pero que quizás surgiría otra oportunidad. En menos de una hora Rebecca llamó, su voz empapada de una tristeza que sonaba más ensayada que genuina. Se disculpó profusamente, insistiendo en que sabía lo emocionada que estaba Margaret por la gran cocina y el jardín, detalles que Margaret nunca había compartido. Estaba claro para Margaret que Rebecca estaba tejiendo ilusiones, proyectando sentimientos sobre ella con la esperanza de mantener la farsa. Margaret respondió con calma que a veces los tratos se caen y que quizás deberían mantenerse en contacto con el agente inmobiliario por si la propiedad volvía a estar disponible. Rebecca se aferró inmediatamente a la posibilidad, sugiriendo que permanecieran en contacto y no perdieran la esperanza, y Margaret prometió solo pensarlo. Más tarde esa tarde, Margaret condujo de regreso a la calle Elm para saborear la idea de entrar en su hogar como su verdadera dueña, decidida a vivir allí no como invitada en un rincón sino como la señora de la casa que había elegido con sus propias manos y dinero. Sin embargo, al doblar la esquina, su respiración se detuvo en su garganta, porque el coche de Rebecca estaba estacionado descaradamente en la entrada. Margaret se detuvo a distancia, observando con cuidado, y pronto vio a Rebecca guiando a una mujer mayor por la propiedad, señalando ventanas, gesticulando hacia el jardín y comportándose como una guía turística con un aire de propiedad. Para horror de Margaret, Rebecca sacó una llave, la introdujo en la cerradura principal y abrió la puerta como si le perteneciera. El corazón de Margaret palpitó al darse cuenta de que su nuera de alguna manera había conseguido acceso no autorizado, y la ilusión de mera manipulación se convirtió en una realidad de intrusión. Se mantuvo oculta, furia e incredulidad tensando cada músculo, antes de finalmente marcharse para actuar con decisión. De regreso en su casa actual, llamó de inmediato a Sara nuevamente, exigiendo confirmación de que nadie más había recibido llaves, que no se habían autorizado visitas y que no se habían programado otros compradores. Sara le aseguró que ella era la única con acceso legal, y la verdad se endureció en Margaret como acero. Sin dudarlo, llamó a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la mansión, seguido de una empresa de seguridad para instalar cámaras en cada punto de entrada. Los gastos fueron altos, pero la tranquilidad no admitía compromisos. A la mañana siguiente, café en mano, Margaret se sentó en su nueva sala de estar rodeada de cajas a medio desempacar y observó la pantalla de su teléfono mientras la aplicación de seguridad se encendía. Allí estaba Rebecca en el porche, forcejeando con su llave inútil, la confusión y la irritación retorciendo su rostro mientras cada intento fracasaba. Margaret permaneció inmóvil, su corazón ahora sereno, mientras Rebecca rodeaba hacia la puerta trasera solo para ser frustrada nuevamente. Pronto sacó su teléfono, llamando a Kevin con gestos frenéticos, claramente furiosa por haber sido excluida de lo que creía poder controlar. Minutos después, Kevin llamó a su madre, su voz cargada de una preocupación ensayada al afirmar que Rebecca había notado ventanas rotas y temía vandalismo o intrusos. Margaret escuchó en silencio, sabiendo la verdad, antes de preguntar con calma por qué Rebecca estaba revisando una casa a la que supuestamente ya no tenían ningún derecho. Su pausa fue larga, y cuando ella mencionó que había visto a Rebecca probando llaves en las cerraduras a través de sus cámaras de seguridad, la voz de Kevin vaciló y, por primera vez, las grietas en su engaño comenzaron a mostrarse. Margaret terminó la llamada con mano firme, aunque en su pecho se reunía una tormenta mientras la voz de Henry le recordaba que la fuerza no estaba en el silencio sino en la acción, y resolvió que las mentiras de su hijo ya no torcerían su bondad en debilidad. Se mantuvo en su casa recién asegurada, el tenue aroma de la pintura fresca aún en los pasillos, recordándose que había elegido ese hogar como un regalo nacido del amor, no como una recompensa por la manipulación. Kevin y Rebecca, sin embargo, parecían decididos a convertirlo en una conquista para sí mismos. Esa tarde, mientras organizaba sus pertenencias, pensó en los años que había dedicado a criar a Kevin, los sacrificios hechos para que viviera cómodamente, y como Henry siempre creyó que su hijo crecería para ser un hombre íntegro. Ahora, al ver la verdad,
sintió que la confianza de su difunto esposo estaba siendo traicionada tanto como la suya. Decidida a proteger lo que era legítimamente suyo, revisó las grabaciones de las cámaras recién instaladas y guardó clips de los intentos de Rebecca de entrar, prueba de que su nuera había tratado de acceder a la propiedad ilegalmente. Ya no se trataba de dinero, se trataba de respeto, dignidad y de la frontera entre generosidad y explotación. Al día siguiente, Kevin llegó a su antigua casa sin avisar, con la sonrisa fácil de alguien que ensayaba encantó, pero sus ojos se movían con nerviosismo mientras preguntaba por qué no había respondido a sus llamadas. Se sentó en la mesa del comedor donde tantas comidas familiares habían compartido, hablando de cómo Rebecca solo quería lo mejor, de cómo las familias necesitaban vivir juntas para ser fuertes y de cómo había que hacer sacrificios por la unidad. Margaret escuchó en silencio, observando sus manos inquietas en la manga de su camisa, dándose cuenta de que cada palabra estaba diseñada para persuadirla a rendirse. Finalmente habló, su voz serena pero firme, preguntándole directamente cómo había conseguido Rebecca una llave de la casa de la calle ELM. Su rostro se congeló, y por un momento las líneas ensayadas se desmoronaron, revelando la incomodidad debajo. Balbuceó, alegó ignorancia, sugirió que quizás el agente inmobiliario había sido descuidado, pero la mirada firme de Margaret dejó claro que no aceptaría excusas. Le dijo con claridad que había visto a Rebecca en las cámaras y que había cambiado las cerraduras para protegerse. El silencio de Kevin llenó la sala antes de murmurar que Rebecca solo había tenido curiosidad, que quería mostrar la casa a sus padres porque esperaba que pudieran vivir allí juntos, pero sus excusas sonaban débiles ante el peso de la verdad. Margaret se levantó de su silla, sintiéndose más erguida de lo que había estado en meses, y le dijo a su hijo que su hogar no era un escenario para el engaño. Kevin lo intentó una vez más, suplicando que la casa era demasiado perfecta para dejarla ir, que sus hijos merecían espacio, que los padres de Rebecca necesitaban comodidad, pero el corazón de Margaret, aunque tierno, ya no estaba ciego. Le respondió que había comprado la mansión para su propia paz, que había considerado compartirla por amor, pero que su deshonestidad había borrado esa posibilidad. La voz de Kevin se quebró de frustración al acusarla de ser egoísta, de olvidar a la familia, de aferrarse a la riqueza en lugar de dar libremente, pero Margaret no vaciló. Le dijo que la familia no se construía con exigencias ni falsedades, sino con confianza, y que él ya había roto ese lazo. Más tarde esa noche, sola en el silencio de la mansión de la calle ELM, recorrió cada habitación lentamente, tocando la madera pulida, el mármol frío, las cortinas de terciopelo que había elegido, y aunque la tristeza aún habitaba en su corazón, estaba acompañada por una creciente sensación de liberación. Por primera vez desde la muerte de Henry, sintió que estaba de pie en su propio terreno, no como una viuda aferrada a recuerdos, no como una madre doblegada por expectativas, sino como una mujer que recuperaba su voz. Desempacó sus libros en el estudio, colocó fotografías de Henry en la repisa de la chimenea y le susurró a su rostro sonriente que estaba aprendiendo a ser fuerte de maneras que nunca había imaginado. Afuera, la calle estaba tranquila, las hojas rozaban la acera, y Margaret entendió que la paz no se daba, se protegía. Aunque Kevin pudiera volver con súplicas o Rebecca con artimañas, ya había decidido que esa casa no estaría bajo su mando. Era suya, el fruto de sus años de devoción, su previsión y su fortaleza, y la guardaría con cada cerradura, cada cámara y cada gramo de determinación que su vida le había enseñado a llevar. La semana siguiente puso a prueba la paciencia de Margaret más de lo que esperaba, porque Kevin y Rebecca no se retiraron en silencio tras ser confrontados. En cambio, intentaron nuevos enfoques, sus voces más suaves por teléfono, sus palabras cargadas de culpa y sentimentalismo, como si apelar a la madre en ella deshiciera a la mujer en la que se había convertido. Rebecca llamó primero, su tono pesado de lágrimas al insistir en que solo se había interesado en la casa de la calle ELM porque quería un futuro donde toda la familia pudiera estar junta. Pintó escenas de sus padres cómodamente en la sala, de Kevin jugando con los niños en el jardín, de Margaret disfrutando sus años dorados rodeada de risas y calidez. Margaret escuchó en silencio, las imágenes removiendo su corazón porque reflejaban los sueños que una vez había tenido, pero ahora comprendía que esos sueños estaban siendo usados como armas en su contra.
Le dijo a Rebecca con calma que las mentiras ya habían envenenado la idea de unidad y que cualquier futuro construido sobre deshonestidad no podría durar. Rebecca protestó, intentó culpar a la gente, sugirió confusión, pero la resolución de Margaret no vaciló. Poco después, Kevin llegó en persona, sosteniendo a su hijo menor en brazos como si la vista de su nieto pudiera debilitarla. Habló de lo difícil que era criar una familia en su pequeña casa, de cómo los padres de su esposa necesitaban cuidados, de su temor de no poder dar a sus hijos la vida que merecían. Los ojos de Margaret se suavizaron al mirar el rostro inocente del niño, pero al volver la vista a Kevin recordó el engaño en su voz, la falsa urgencia sobre compradores competidores, la manipulación que había llevado a este momento. Le explicó que había planeado sorprenderlos con la mansión como un regalo, pero que su comportamiento había destruido su confianza. El rostro de Kevin palideció ante su confesión, su boca se abrió incrédula antes de que la ira encendiera sus ojos. La acusó de crueldad, de ofrecer esperanza solo para arrebatársela, de valorar muros y ladrillos más que la felicidad de su propio hijo. Las manos de Margaret temblaron, pero su voz se mantuvo firme al decirle que el amor no era lo mismo que la rendición, y que un regalo dado libremente nunca podía ser exigido. Cuando Kevin se fue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, el silencio que siguió fue pesado pero esclarecedor. Margaret recorrió nuevamente la casa esa noche, tocando la superficie fría de la mesa del comedor, imaginando las reuniones que una vez soñó, y aceptando que a veces la familia no podía unirse solo con espacio. Se paró en la ventana, viendo cómo las farolas iluminaban la calle tranquila, y comprendió que la paz ya no consistía en darlo todo sino en conservar lo que preservaba su dignidad. Durante los días siguientes siguió instalándose, desempacando los viejos libros de Henry, colgando fotos de vacaciones familiares en las paredes, colocando flores en jarrones en los alféizares. Cada acto hacía la casa más suya, tejiendo su vida en sus habitaciones con hilos de memoria y esperanza. También notó un cambio en sí misma, una nueva fortaleza nacida no de la rebeldía sino de la claridad. Por primera vez desde que enviudó, sintió que construía algo para ella, no para que otros lo consumieran. Las cámaras le daban tranquilidad, las cerraduras le daban protección, pero eran sus nuevos límites los que le daban verdadera seguridad. Aún así, su corazón dolía al saber que su hijo había elegido la manipulación en lugar de la honestidad, y se preguntaba si el tiempo sanaría lo que la mentira había roto. En la séptima noche, mientras estaba en la sala suavemente iluminada con un libro en la mano, recibió otra llamada, esta vez de un número desconocido. Al contestar, escuchó al padre de Rebecca hablar con cortesía, casi con disculpa, sobre cuánto había esperado su hija que Margaret considerara la casa para todos. Su voz era amable, teñida de cansancio, y a diferencia de la de Rebecca no tenía bordes afilados. Margaret le agradeció sus palabras, pero le dijo con suavidad que la situación se había vuelto demasiado complicada y que su decisión era definitiva. Al colgar, las lágrimas llenaron sus ojos, al ver hasta dónde había llegado Rebecca para involucrar a otros en sus artimañas, usando incluso a sus propios padres como instrumentos de persuasión. Margaret cerró las cortinas, encendió la alarma de seguridad y se sentó de nuevo en su silla, susurrándole a la foto de Henry que no flaquearía. Había sido empujada a un punto de elección, y se había elegido a sí misma, no por egoísmo sino por entender que el respeto no podía crecer donde la mentira ya había echado raíces. Los días se estiraron hasta otra semana, y Margaret se dio cuenta de que Kevin y Rebecca no habían terminado de poner a prueba su resolución. Las llamadas continuaban, a veces cortas y tensas, a veces largas con la voz temblorosa de Rebecca intentando tejer culpa en cada frase. Margaret permaneció cortés pero firme, respondiendo solo lo necesario, negándose a abrir espacios donde la manipulación pudiera entrar. Pasaba sus mañanas arreglando el jardín, plantando rosas en el camino, recortando los setos hasta que se veían prolijos junto a la cerca, y en esas horas de labor tranquila sentía su mente despejarse. La mansión comenzaba a sentirse viva con su presencia, cada habitación reclamando poco a poco su toque y rechazando las sombras del engaño. Aún así, la persistencia de Kevin la inquietaba, apareció en su puerta 2 veces esa semana, su tono oscilando entre súplica y frustración como si no pudiera entender por qué ya no cedía a sus deseos. Una tarde, la acusó de abandonarlo,
recordándole los años en que lo había consolado de niño y pagado sus estudios, insistiendo en que siempre había estado allí para darle lo que necesitaba. Margaret escuchó, los recuerdos despertando el instinto maternal de proteger, pero también recordó cómo él y Rebecca habían estado en su propia casa decidiendo qué habitación pequeña sería adecuada para ella. Respondió con suavidad pero con peso, diciéndole que esos años de sacrificio habían sido por amor, no por obligación, y que su devoción nunca había sido un contrato para usar en su contra de adulto. Los ojos de Kevin se endurecieron, y aunque no gritó, sus palabras llevaban amargura al decir que Rebecca creía que Margaret dejaba que el duelo nublara su juicio, que se aferraba a posesiones en lugar de construir familia. El pecho de Margaret se apretó, pero no retrocedió, le recordó que la confianza era la base de la familia, y que una vez rota no podía restaurarse con presión o culpas. Cuando él se fue, ella se quedó mucho tiempo en la casa silenciosa, escuchando los crujidos de la vieja madera, el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la repisa, sintiendo tristeza y determinación a sentarse sobre ella. Pensó otra vez en Henry, cómo había trabajado tantas horas para asegurar su futuro, y cómo solía decirle que la dignidad importaba más que la riqueza. Ahora creía que proteger la casa no era solo cuestión de ladrillos y cemento, sino de honrar lo que Henry había dejado. Al día siguiente, se reunió con Sarah, la administradora, para revisar nuevamente las grabaciones de seguridad. Juntas confirmaron cada intento de Rebecca con la llave, cada momento en que había traspasado lo que no le pertenecía, y Sarah aconsejó a Margaret considerar acciones legales. Margaret dudó, dividida entre protegerse y temer el daño que eso pudiera causar a su relación con Kevin. Sin embargo, al reproducir las imágenes de Rebecca abriendo la puerta, midiendo las habitaciones y hablando con confianza como si fuera la dueña, Margaret comprendió que el silencio solo alentaría más audacia. Le dijo a Sarah que mantuviera la evidencia segura pero que aún no avanzara, quería ver si Kevin elegiría la verdad por sí mismo. Esa tarde, la propia Rebecca apareció en la mansión, con una expresión cuidadosamente diseñada de pesar mientras se quedaba en la verja con una cesta de flores. Margaret la observó por la ventana un momento antes de abrir la puerta. Rebecca empezó con disculpas, la voz temblorosa, insistiendo en que había malentendido, que solo quería ayudar, que sus intenciones habían sido puras. Margaret escuchó pero no dijo nada, permitiendo que el peso del silencio presionara a Rebecca hasta que sus palabras se enredaron. Por fin, Margaret habló, diciéndole que las acciones revelan la verdad con más claridad que las palabras, y que la confianza, una vez rota, no se repara con lágrimas ensayadas. Las mejillas de Rebecca se encendieron, su máscara se deslizó, y admitió que quizás había sido demasiado ansiosa, que quería un lugar seguro para sus padres, pero aún así envolvió su razón como un escudo, evitando el corazón de su engaño. Margaret cerró la puerta con suavidad pero con firmeza, dejando a Rebecca en el porche con su cesta, y volvió a la cocina donde el hervidor silbaba suavemente. Se sirvió té, se sentó a la mesa y sintió que una pesadez se levantaba de su pecho. Aunque la confrontación le había dolido, también confirmó lo que ya sabía, no podía seguir doblándose a su voluntad. La mansión le pertenecía, no solo legalmente sino emocionalmente, y la protegería como el santuario que merecía la memoria de Henry. La noche transcurrió en paz, las cámaras brillando tenuemente en las esquinas de la casa, y Margaret durmió con una firmeza que no sentía desde hacía meses. Los días que siguieron trajeron una calma extraña a la mansión de Elm Street, aunque Margaret sabía que era solo la quietud antes de otra tormenta. Se despertaba cada mañana con el sonido de gorriones en la barandilla del porche y la luz del sol filtrándose por las cortinas de encaje que ella misma había colgado, recordatorios de que la casa era suya y que ninguna otra pretensión borraría esa verdad. Pasaba las mañanas puliendo la barandilla de roble, ordenando libros en el estudio y cocinando comidas sencillas en la luminosa cocina nueva, y con cada pequeño acto la mansión se convertía más en un hogar lleno de su presencia. Sin embargo, bajo la paz latía la certeza de que Kevin y Rebecca no habían soltado, pues las llamadas sin responder se acumulaban en su teléfono y llegaban mensajes breves y cortantes con creciente frecuencia. El tono de Kevin se volvió más agudo, sus palabras más escuetas, como si la ira empezara a reemplazar el encanto que antes ocultaba sus intenciones. Margaret se negó a responder a la mayoría,
eligiendo enfocarse en tareas que la arraigaban, como plantar tulipanes a lo largo del sendero y quitar el polvo a la lámpara de araña antigua que centelleaba cuando el sol alcanzaba sus cristales. Se recordó que la fortaleza significaba no solo defender su propiedad, sino también negarse a permitir que la amargura envenenara su espíritu. Aún así, una noche, al acomodarse en la sala con el viejo sillón de Henry junto al fuego, sintió más punzante que nunca la punzada de la pérdida. Había soñado con reuniones familiares allí, con nietos corriendo escaleras arriba, con Kevin y Rebecca compartiendo comidas en la larga mesa del comedor, pero ese sueño se había vuelto irreconocible. En lugar de gratitud, recibió artimañas, en lugar de unidad, manipulación. Susurró el nombre de Henry, como si hablara con él a través del silencio, prometiéndole que seguiría fuerte por ambos. A la tarde siguiente, mientras revisaba imágenes en su teléfono, notó de nuevo a Rebecca fuera de la verja, esta vez con su madre, señalando el jardín como si lo presentara. La visión agitó una ira profunda en Margaret, aunque permaneció oculta. Más tarde confrontó a Kevin por teléfono, con voz firme, preguntando por qué su esposa seguía llevando a otros a una propiedad que no era suya. Kevin eludió, diciendo que quizá Rebecca solo mostraba a sus padres lo que pudo haber sido, pero Margaret lo interrumpió con dureza, recordándole que el respeto significa conocer límites. Él guardó silencio y, aunque no admitió culpa, sus evasivas revelaron la verdad con más claridad que cualquier confesión. Esa noche Margaret recorrió la mansión habitación por habitación, comprobando cerraduras, ajustando cámaras, con su determinación creciendo en cada clic de los cerrojos. Comprendió que ya no estaba simplemente protegiendo una casa, sino enseñándose a vivir con valentía tras la pérdida. Henry había sido su compañero, su ancla, pero ahora demostraba que podía sostenerse sin él, incluso frente a la traición de su propia sangre. Su mente repitió la infancia de Kevin, sus risas en el patio, su afán por agradar cuando era pequeño, y se preguntó cómo se había convertido en un hombre tan dispuesto a aprovecharse de ella. El pensamiento trajo dolor y aceptación, dolor por el vínculo que parecía deshilacharse cada día, aceptación de que no podía deshacer las decisiones de su hijo. Se sirvió un vaso de agua, se quedó junto a la amplia ventana de la cocina y miró la calle oscura donde la luz de las farolas brillaba débil sobre el pavimento. Por primera vez, susurró en voz alta que la casa era suya y solo suya, un voto no para presumir sino para recordarse que era capaz de proteger lo que amaba. La mansión de Elm Street, antes pensada como un regalo, se había convertido en una fortaleza de respeto propio, y en su callada fuerza encontró los comienzos de la paz. La semana siguiente comenzó con una quietud incómoda, de esa que hacía a Margaret estar atenta a cada sonido en la casa grande, desde el crujido de la escalera hasta el roce de las ramas en las ventanas por la noche, porque presentía que Kevin y Rebecca planeaban algo más. Se despertó más temprano de lo habitual, preparó café y se sentó en la sala mirando la transmisión de seguridad en su teléfono, el resplandor de la pantalla iluminándole el rostro. Durante 2 días no ocurrió nada inusual y se permitió creer que quizá su firmeza al fin los había obligado a aceptar su decisión. Volcó su energía en el jardín, arrodillándose en la tierra para plantar lirios y tulipanes, con manos firmes aunque el corazón cargara el peso de la decepción. Pero en la tercera tarde, un movimiento en el borde de la cámara la devolvió a la atención, Rebecca otra vez, caminando por el perímetro de la propiedad con Kevin detrás, ambos hablando en voz baja, señalando ventanas y gesticulando hacia la entrada lateral. El pulso de Margaret se aceleró al verlos probar el picaporte de la verja antes de alejarse en la oscuridad. Ese momento confirmó lo que ya sospechaba, no habían terminado, rondaban como cazadores buscando otra abertura. A la mañana siguiente llamó de nuevo a Sarah, pidiéndole que fuera en persona, y juntas recorrieron la casa, probando cada cerradura, revisando cada cámara y asegurándose de que nada hubiera sido manipulado. Sarah le instó a involucrar a las autoridades ahora que el allanamiento repetido estaba documentado, pero Margaret, aunque agradecida por el consejo, vaciló. Denunciar a su propio hijo y a su esposa le parecía abrir una herida que nunca sanaría. Aún así, le prometió a Sarah considerarlo seriamente. Esa noche, Margaret se sentó en su escritorio del estudio, la lámpara iluminando cálidamente una hoja de papel, y escribió con su letra cuidada los pensamientos que no podía decir en voz alta,
que el amor sin honestidad es hueco, que la familia sin confianza es peligrosa y que por fin había aprendido a poner límites donde antes no existían. Dobló la página en su diario, lo cerró con suavidad y volvió a la sala donde la fotografía de Henry descansaba en la repisa. Hablando quedó, le dijo que protegería lo que él había dejado, aunque significara enfrentarse a quienes más habían confiado. Unos días después, Kevin apareció de nuevo, esta vez solo, con el rostro tensado por la frustración más que por el encanto. Exigió saber por qué había humillado a Rebecca, por qué los había dejado afuera, por qué había elegido resguardar una casa cuando la familia la necesitaba más. La respuesta de Margaret fue simple pero cortante: familia no significa permitir que te utilicen. La voz de Kevin se elevó, pero Margaret no se inmutó, le recordó que había comprado la casa, que había pensado en ella como una bendición y que su deshonestidad destruyó ese regalo antes de poder ser entregado. Los hombros de Kevin se hundieron un momento, sus ojos parpadearon con algo parecido a la vergüenza, pero luego apretó la mandíbula y volvió a acusarla de egoísmo antes de irse con brusquedad. Margaret cerró la puerta tras él, la aseguró y se quedó en el pasillo escuchando el eco de su propio latido hasta que el sonido del coche se desvaneció en la distancia. Esa noche encendió fuego en la chimenea, se acurrucó bajo una manta y sintió que la tristeza y el alivio se asentaban en los huesos. Lo había enfrentado sin ceder, había dicho su verdad sin temblar y, aunque dolía, también la liberaba. La mansión, con sus amplias estancias y rincones silenciosos, ya no se sentía como un escenario para reuniones familiares que nunca llegarían, sino como un refugio que había ganado a pulso. Subió lentamente las escaleras, deteniéndose a mitad para pasar la mano por la baranda pulida, y susurró que estaba en casa, verdaderamente en casa, en un lugar donde por fin podía respirar sin miedo a ser acorralada o disminuida. Margaret pronto comprendió que el silencio podía ser tan pesado como la confrontación, porque después del último arrebato de Kevin, él y Rebecca dejaron de acudir en persona a la mansión, pero su ausencia cargaba su propia tensión. Las llamadas se redujeron, reemplazadas por mensajes cuidadosamente redactados, llenos de culpa y persuasión, como si las palabras escritas pudieran ablandar donde las voces habían fallado. Rebecca mandó textos largos sobre la salud de sus padres, lo difícil que era manejar todo sola, como había creído que Margaret quería un futuro con 3 generaciones bajo un mismo techo. Margaret los leyó uno a uno, con el corazón apretándose ante el conocido tirón de la simpatía materna, pero también reconoció el patrón: cada mensaje volvía a la casa, al dinero, al sueño que ya no les correspondía. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, negándose a que las palabras la doblegaran de nuevo. En su lugar, centró su atención en la mansión, decidida a llenar sus cuartos con su propia vida y no con los ecos de la manipulación. Pintó la habitación de invitados de arriba en un tono crema suave, alineó las estanterías de la biblioteca con las novelas favoritas de Henry y empezó a organizar pequeñas reuniones con viejos amigos que la habían apoyado tras su fallecimiento. Sus risas recorrieron los pasillos, recordándole que la compañía no tenía por qué costarle su paz. Aún así, algunas noches permanecía despierta mirando el techo, preguntándose cómo su relación con Kevin se había fracturado tan profundamente. Lo recordaba niño corriendo por el patio con las rodillas raspadas, las noches en que Henry le leía cuentos hasta que se dormía, el orgullo que sintió en su graduación. ¿Cómo habían conducido esos recuerdos a este presente donde la confianza se cambió por artimañas? Susurró otra vez el nombre de Henry, buscando consuelo en la memoria de su firmeza, y se dijo que a veces la fortaleza consiste en soltar la versión de familia en la que una vez creíste. A mitad de semana, Sara llamó preocupada, informando que de nuevo se había visto a alguien merodeando cerca de la propiedad a altas horas. Margaret revisó las grabaciones y lo confirmó: sombras junto a la verja, una figura con la postura de Rebecca, paseándose lentamente como esperando una oportunidad. El corazón se le aceleró, pero se serenó, recordándose que ya no era la viuda frágil que creían. Llamó otra vez al cerrajero, reforzó las cerraduras y actualizó el sistema de seguridad con luces más brillantes y cámaras más nítidas. Cuando el técnico se fue, recorrió la casa con pasos deliberados, cada puerta cerrada con firmeza detrás de ella, cada cerradura probada con sus propias manos.
Se sintió más fuerte con cada giro de la llave. Esa noche escribió una carta, no para enviarla sino para liberar sus pensamientos, diciéndole a Kevin que el amor había guiado antes cada decisión que tomó por él, pero que el amor no podía excusar la traición. Dobló la carta, la guardó en su diario y la cerró con llave, un registro de la verdad que llevaba consigo. A la mañana siguiente, cuando Rebecca envió otro mensaje empapado de tristeza, Margaret lo borró sin leerlo hasta el final. Salió al porche, respiró el aire fresco y dejó que el sol naciente calentara su rostro. La mansión detrás de ella se erguía alta y segura, ya no un obsequio para entregar sino una fortaleza de dignidad que había reclamado para sí. Aunque el dolor de la desilusión seguía latente, comenzó a sentir una nueva fuerza arraigándose en su interior, la clase de fuerza que le decía que podía soportar lo que viniera. El invierno se deslizó con vientos cortantes y ramas desnudas, y a medida que los días se acortaban Margaret se encontró más arraigada que nunca en la mansión de Elm Street, su refugio ahora firme contra cada tormenta de afuera y de adentro. La casa se había vuelto cálida con su presencia, las paredes cubiertas de fotografías de su vida con Henry, las estanterías llenas de libros que había desempolvado y ordenado, la cocina impregnada del aroma del pan casero que había vuelto a hornear. Sin embargo, la calma se interrumpía a menudo con recordatorios de que Kevin y Rebecca no se habían retirado de verdad. 2 veces en diciembre regresó de hacer recados y encontró huellas de neumáticos marcadas en la nieve cerca de su entrada, un patrón desconocido y un horario sospechoso. Las cámaras confirmaron lo que ya sospechaba, el coche de Rebecca, al ralentí en la acera, con los faros proyectando haces largos sobre el jardín antes de alejarse en la noche. El corazón de Margaret ya no se aceleraba ante esos hallazgos, en cambio, la llenaba una firmeza mientras documentaba cada detalle, guardando las grabaciones y anotando las fechas. Sabía que la negación o el silencio no la protegerían, solo la vigilancia y la verdad. Aún así, el dolor de la traición se profundizó en las fiestas cuando se sentaba sola en el comedor donde había imaginado una mesa larga repleta de familia. La primera Navidad en la mansión fue silenciosa, el crepitar de la chimenea su única compañera, pero encendió velas de todos modos, colocó la fotografía de Henry en el centro de la mesa y susurró gratitud por la paz que había logrado tallar pese a todo. Envió a Kevin un breve mensaje deseándole lo mejor a él y a su familia, pero su respuesta fue cortante, despojada de afecto, como si la distancia entre ellos se hubiera convertido en un muro que ya no quería escalar. Margaret lo aceptó con tristeza pero también con alivio, no se dejaría manipular por la culpa disfrazada de deber familiar. En enero, Sarah volvió a visitarla para revisar los registros de seguridad, y ambas compartieron té en la cocina mientras hablaban de los siguientes pasos. Sarah le aconsejó una vez más que involucrara a las autoridades, explicando con suavidad que la intrusión podía escalar a algo peor si se dejaba sin control. Margaret asintió, admitiendo al fin que ya no podía permitir que la esposa de su hijo merodeara sin consecuencias. Esa noche reunió la evidencia en una carpeta, escribió cada detalle de los últimos meses y se preparó para la conversación que seguiría si llevaba el asunto ante la ley. Sin embargo, mientras estaba en el estudio, con la pluma deslizándose sobre el papel, también se permitió reflexionar sobre lo que había ganado en esta prueba. Había entrado en la mansión como una viuda en duelo, insegura de si podría sostenerse sola, pero se había convertido en una mujer que enfrentó el engaño, confrontó la traición y eligió proteger su dignidad en lugar de rendirse. El pensamiento la llenó de un orgullo sereno, y sintió el recuerdo de Henry reposar a su lado como una mano firme. Una noche tarde, incapaz de dormir, caminó por la casa guiada solo por la luz suave de las lámparas. Se detuvo en el gran vestíbulo, escuchó el crujir de la madera y entendió que esa casa se había convertido en algo más que ladrillos y madera, era un símbolo de supervivencia, de fortaleza, de su capacidad para mantenerse en pie incluso cuando quienes más quería se volvieron en su contra. Apoyó la palma en la pared, sintiendo la frialdad firme bajo la piel, y susurró que ya no tenía miedo. Fuera lo que Kevin y Rebecca intentaran después, estaría preparada. La mansión de Elm Street le pertenecía, no solo por ley sino por el valor que había aprendido a sostener, y en sus estancias había descubierto algo mayor que la herencia o la posesión, se había descubierto a sí misma. La prueba final llegó en una gris mañana de febrero cuando Margaret despertó con el vibrar del teléfono en la mesita,
el nombre de Kevin parpadeando una vez más en la pantalla. Vaciló antes de contestar, esperando ya otro intento por convencerla, pero su voz esta vez sonaba más baja, cargada de derrota y no de exigencia. Le dijo que Rebecca estaba furiosa desde que cambiaron las cerraduras, que las discusiones habían llenado su casa y que ya no podía fingir que todo era normal entre ellos. Durante un largo momento Margaret no dijo nada, dejando que sus palabras se asentaran, recordando todos los meses de engaños, la llave sustraída, las historias falsas, las súplicas disfrazadas de cuidado. Cuando por fin habló, su tono fue sereno y resuelto. Le dijo que la familia se construye sobre la confianza, y que hasta que volviera la honestidad no habría reconciliación. Kevin intentó protestar, recordarle todo lo que ella había hecho por él, pero Margaret lo interrumpió con suavidad, diciendo que ya le había dado todo lo que una madre puede dar, su amor, sus sacrificios, su tiempo, y que no regalaría también su dignidad. Tras terminar la llamada, se sentó en el silencio del gran dormitorio que había elegido para sí, con la luz del sol filtrándose tenuemente por las cortinas, y sintió a la vez tristeza y alivio. Sabía que el lazo entre madre e hijo había quedado marcado, quizá para siempre, pero también sabía que había trazado una línea que no volvería a cruzarse. Esa tarde, con la ayuda de Sara, entregó la evidencia de la intrusión a las autoridades locales, no por venganza sino por reconocer que su seguridad importaba tanto como su paz. Regresó a casa, cerró la puerta principal detrás de sí y se apoyó en ella, respirando hondo el aroma familiar de madera y pintura fresca que para ella significaba protección. La casa se alzaba firme a su alrededor, sus paredes ya no resonando con reuniones familiares imaginadas sino con la quieta fortaleza que había construido en su interior. Caminó despacio por cada habitación, deteniéndose en la cocina donde brillaban las encimeras de mármol, en el estudio donde los libros de Henry llenaban las estanterías, en el comedor donde un único jarrón de rosas atrapaba la luz, y finalmente en el porche donde la brisa de la tarde rozó su rostro. Al mirar a Elm Street, comprendió que lo que empezó como un regalo para otro se había convertido en una fortaleza para su propia sanación. Susurró de nuevo el nombre de Henry, diciéndole que había sobrevivido, que se había mantenido firme y que la vida que construyeron juntos le había dado el valor para enfrentar la traición sin perderse a sí misma. La mansión, antes amenazada por la manipulación, ahora pertenecía por completo a su corazón y a sus manos. Y aunque su hijo pudiera seguir cargando rencor, Margaret sabía que había elegido correctamente. Había protegido no solo su hogar sino su dignidad, y al hacerlo descubrió que incluso en los años tardíos la fuerza puede renacer, inquebrantable ante el engaño e indómita frente a la pérdida. Pasaron semanas después de la última conversación con Kevin, y la mansión adoptó un ritmo enteramente suyo, un ritmo que nunca había conocido durante los meses de agitación. Se levantaba temprano cada día, con la luz invernal derramándose sobre el ancho porche, y cuidaba sus plantas en el invernadero, alimentando la vida verde contra la helada exterior. Las cartas de Kevin se volvieron escasas, notas breves depositadas en el buzón sin el valor de una llamada, y aunque las leía con el corazón pesado, no flaqueaba en su decisión. Cada nota llevaba el mismo trasfondo, disculpas enredadas en excusas, añoranza envuelta en reproches, pero Margaret entendía ahora que no estaban escritas para reconstruir la confianza, sino para mantenerla atada. Las doblaba con cuidado y las guardaba en un cajón, sin tirarlas pero sin permitir que dictaran sus días. En su lugar, volcó su energía en convertir la mansión en un memorial vivo del amor que compartió con Henry. Enmarcó su foto de boda para el dormitorio, colocó su viejo sillón junto al fuego y restauró el ático como un retiro silencioso lleno de cajas de recuerdos largamente olvidados. A veces, entrada la noche, se sentaba allí y hojeaba las cartas de Henry, su caligrafía firme y segura, y sentía como si él le hablara a través de los años, recordándole que la fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la voluntad de elevarse a través de él. Afuera, el vecindario se acostumbró a verla caminar cada mañana, saludando a los vecinos con una sonrisa cortés, y poco a poco la mansión dejó de asociarse con el chisme de una disputa familiar para relacionarse con la discreta dignidad de la mujer que vivía allí. La presencia de Rebecca se desvaneció, las cámaras ya no la captaban merodeando, y Margaret sospechó que el peso de la exposición por fin la había obligado a retirarse. Kevin, sin embargo, perduraba en los pensamientos de Margaret,
no como el hombre que la traicionó, sino como el niño que alguna vez sostuvo, y aunque sabía que su vínculo se había fracturado, aún guardaba la tenue esperanza de que la honestidad algún día volviera a él. Hasta entonces, eligió la paz, porque había aprendido que proteger su dignidad no significaba cerrar el corazón, sino custodiarlo con sabiduría. Una tarde, mientras la nieve empezaba a caer en suaves mantos contra las ventanas, encendió velas en el comedor, puso la mesa para una y susurró una oración de gratitud, no por lo perdido, sino por lo encontrado. La mansión de Elm Street se alzaba en la noche invernal con las ventanas cálidas, ya no un campo de batalla de manipulación, sino un hogar donde Margaret podía respirar en libertad. Había enfrentado la traición sin quebrarse, soportado la soledad sin rendirse y construido para sí una vida que honraba su pasado y su fortaleza. La casa ya no era solo una compra hecha en secreto, se había convertido en un testimonio de su supervivencia, prueba de que incluso en los capítulos tardíos de la vida una mujer puede reclamar su valor y defenderlo ante cada tormenta. La llegada de la primavera trajo una suavidad que Margaret anhelaba, la que llega con brisas templadas y el aroma de las flores abriéndose a lo largo de Elm Street. La mansión, antes cargada de tensión, ahora resplandecía de vida mientras la luz entraba por los altos ventanales y templaba los suelos pulidos que ella cuidaba con esmero. Margaret empezó a abrir sus puertas, no a Kevin y Rebecca, sino a vecinos, amigos de la iglesia y viejos conocidos que alguna vez temieron que la viudez consumiera su espíritu. Organizó tés tranquilos en el salón, compartió las primeras flores de su jardín con quienes pasaban y llenó los pasillos con voces que llevaban amabilidad en lugar de manipulación. Cada encuentro le recordaba que la conexión no necesitaba forzarse por obligación o culpa, podía crecer de forma natural cuando se enraizaba en el respeto. Aún en esos días de paz, persistían los pensamientos sobre Kevin. Seguía distante, sus visitas raras y sus palabras tensas cuando aparecían, pero Margaret ya no construía su vida esperando su aceptación. Aceptó el dolor de su confianza rota como parte de su camino, una cicatriz que contaba una historia de amor y pérdida. Sabía ahora que podía llorar al hijo que creyó conocer y, al mismo tiempo, protegerse del hombre en que se había convertido. En las tardes tranquilas caminaba sola por los senderos del jardín, rozando con los dedos los capullos de rosas que había plantado meses atrás, y le hablaba a Henry como si aún caminara a su lado. Le contaba sus días, la fuerza que había encontrado, la dignidad que había resguardado cuando más importaba. Y en esos momentos, sentía su presencia en el viento que movía las hojas, en el resplandor del crepúsculo que bañaba la casa de oro. La mansión de Elm Street ya no cargaba la sombra de la traición, se había transformado en un santuario de sanación. Margaret comprendió entonces que su compra, en otro tiempo un secreto nacido de la cautela, se había convertido en el fundamento mismo de su renovación. Había entrado en ella cargada de dolor y rodeada de engaños, pero ahora permanecía allí como una mujer sin miedo, una mujer que había aprendido que la confianza debía ganarse y que el amor sin honestidad estaba vacío. Aunque la ausencia de Kevin y Rebecca dejaba un vacío donde antes había familia, Margaret descubrió que la paz podía encontrarse en la soledad, que la fuerza podía florecer incluso en las estaciones tardías de la vida y que la dignidad era la mayor herencia que podía darse a sí misma. A medida que avanzaba la primavera, resolvió no permitir nunca más que su valor fuera medido por los deseos de otros. La mansión, con su amplio porche y sus interminables habitaciones, se alzaba no como un monumento a lo que había perdido, sino como una promesa de lo que había recuperado, su libertad, su voz, su espíritu inquebrantable. El sol de verano bañaba Elm Street cuando Margaret finalmente sintió que la mansión estaba completa, no solo en pintura y brillo, sino en espíritu. Los pasillos, antes silenciosos, ahora llevaban el ritmo de sus pasos, el murmullo de sus rutinas diarias y la risa suave de amigos de confianza que la visitaban sin agenda oculta. Donde antes la traición había amenazado con vaciarla, la paz había echado raíces, profundas y firmes. Ya no revisaba las cámaras con temor sino con tranquila certeza, sabiendo que la casa estaba segura y que ella también había aprendido a mantenerse firme dentro de sus propios límites. La ausencia de Kevin se volvió un hecho silencioso de la vida, y aunque a veces la tristeza pinchaba su corazón, entendía que algunas heridas necesitaban distancia antes de poder aspirar a sanar. Rezaba por él en las noches, su voz suave bajo las estrellas,
pero no dejaba que la esperanza debilitara su resolución ni la abriera a más daño. Rebecca desapareció por completo de sus días, una sombra que ya no alcanzaba la claridad de sus mañanas. Lo que permanecía era su propio redescubrimiento, la alegría de cuidar sus rosas, el orgullo de preservar la memoria de Henry en cada habitación, la dignidad de saber que no había permitido que el engaño gobernara su vida. Una tarde cálida, sacó una silla al porche, se sentó con una taza de té y observó a los niños del vecindario correr en bicicletas, sus risas elevándose en la luz dorada. Por primera vez en muchos años, su corazón se sintió ligero, no porque la vida estuviera libre de pérdidas, sino porque había elegido no dejarse definir por ellas. La mansión se alzaba detrás de ella, con las ventanas resplandeciendo con la huella de una vida recuperada, y susurró al viento que por fin estaba en casa. La historia que había comenzado con dolor y engaño no cerraba con amargura sino con fortaleza, la clase silenciosa que no puede quebrarse. Margaret había comprado una casa en secreto, soportado la traición, enfrentado la manipulación y emergido no como víctima sino como una mujer que descubrió su valor. Y así se cerró el capítulo. La mansión de Elm Street era suya, total y para siempre, no solo de nombre sino de corazón, una fortaleza de dignidad y un hogar de paz.